Vamos a empezar con esta pequeña presentación sobre la anatomía clínica y radiológica en el maxilar superior. Son aspectos fundamentales que tenéis que valorar y que tenéis que conocer para todo tipo de cirugía y de tratamiento implantológico a ese nivel. Y va a complementar también las siguientes charlas sobre el maxilar inferior. Vamos a seguir una distribución, digamos, topográfica. Vamos a empezar por la zona anterior del maxilar y vamos a ir describiendo algunas de las estructuras con imágenes que os vais a encontrar e ir resaltando los aspectos clínicos más interesantes o que tenéis que tener en cuenta de dichas estructuras. Por ejemplo, estamos, como decíamos inicialmente, en el maxilar superior. En la zona anterior del maxilar podemos diferenciar varias zonas, una vertiente vestibular, un plano óseo y una vertiente palatina. En la zona del plano óseo, lo más interesante que podemos observar en esta zona anterior es este orificio que tenéis aquí abajo, que es el orificio por el que emerge el paquete nasopalatino. Es un paquete vasculonervioso, tiene nervio, que tiene arteria, que tiene vena, ¿vale? Pero que no tiene significación clínica ninguna. Es decir, si en una cirugía este paquete vasculonervioso se secciona, no pasaría absolutamente nada. Aquí lo podéis ver, el recorrido sería este, por eso se llama nasopalatino, porque es un paquete vasculonervioso que recorre esta zona inferior y en un momento determinado atraviesa por este conducto nasopalatino para inervar y irrigar lo que sería la zona de canino a canino por paladar, ¿vale? Mientras está presente hay que anestesiarlo, sabéis que nos da la anestesia más dolorosa, hay que intentar anestesiarlo en la base, se nos dan unas gotitas. Si, como decía anteriormente, si lo vais a seccionar no ocurre nada, va a haber un pequeño sangrado, lo colapsáis y no pasa absolutamente nada, pero hay que tenerle cierto respeto, en el sentido de que en implantología a lo mejor trasladamos esta falta de significación clínica a, digamos, no tenerlo muy en cuenta. El nasopalatino no pasa nada si lo cargáis, pero si colocáis un implante que pueda estar cerca del nasopalatino, no lo dejéis. No sé si me explico. Si tú colocas un implante porque aquí haya perdido una pérdida ósea y el implante vaya a estar muy cercano o porque tenéis un nasopalatino amplio y tenéis duda de que el implante pueda tocar o pueda irritar al nasopalatino en algún momento, entrad, quitáis el nervio y colocáis el implante. Porque si colocáis el implante y dejáis el nervio, esa tontería hace que el paciente pueda tener algún tipo de parestesia. Porque tú intentas no dañar el nervio. Claro, eso no lo puedes hacer con el entrada inferior, eso no lo puedes hacer con otros paquetes vasculonerviosos más importantes. Pero este, que clínicamente no tiene ningún tipo de significación y que, por ejemplo, en una cirugía de canino a canino y elevas un colgajo amplio del paladar, lo seccionas y no pasa absolutamente nada, aquí igual. Ahora, como tú incluyas un implante y ese implante esté irritando al nervio, ese nervio está funcionando, porque está ahí. Ante la duda, sabed esto, intentad poder eliminarlo, ¿vale? Pero el recorrido sería este de aquí. A nivel vestibular, las estructuras más importantes que vais a tener son estas que tenéis aquí, la encía, la línea mucogingival y la distancia que hay entre ambas. Esto es muy importante que lo valoréis. Veis que está muy bien irrigada, pero en esta zona al menos no hay estructuras nobles importantes que debéis de preocuparos, salvo que vayáis muy arriba. Si vais muy arriba, lo que os vais a encontrar es el infraorbitario. Parece que va a estar, ¿veis aquí? Esto es la zona, la fosa de la órbita, la base de la órbita, y cómo sale el nervio infraorbitario. Parece que está muy arriba, pero no lo está tanto. Entonces, lo normal es que no lo veáis nunca, pero si en un determinado estáis haciendo un desplegamiento y lo veis, que sepáis esta estructura que existe, que está en esta localización. Realmente lo que más nos importa de la parte vestibular
del maxilar anterior no son tanto las estructuras nobles, que ya os he dicho, no son muchas, sino es la forma en la cual el hueso se va a perder. Es la peor posible para la rehabilitación protésica. Es centrípeta, es decir, hacia adentro del arco dentario y adelgazando y disminuyendo la cantidad de medular que tenemos disponible para que el implante se os integre. Y eso condiciona muchas técnicas quirúrgicas porque nosotros tenemos que reconstruir todo esto que hemos perdido. A nivel del maxilar posterior tenemos la estrella, sería el seno maxilar. El seno maxilar, cuando se pierden los dientes, vamos a hacerlo así, digamos que se neumatiza, aumenta su cantidad, ¿no? Aumenta su volumen. Eso es lo que tenéis en la cabeza, pero eso realmente no es así. Cuando tú pierdes un diente, cuando hay dentulismo en el maxilar posterior superior, el seno, aunque parezca mentira, es más pequeño que cuando hay dientes. Eso está medido, en medidas absolutas. Lo que ocurre es que, relativamente, la cantidad de maxilar que ocupa es mayor cuando no hay dientes que cuando hay dientes. Y la impresión que te da es que el seno ha crecido, ha eliminado el hueso y ya no hay hueso donde colocar. Realmente mucho del hueso se pierde por la propia extracción, pero si tú valoras el seno maxilar en un paciente con dientes y sin dientes, el seno ocupa menos espacio en el paciente sin dientes que con dientes. Realmente no ha aumentado. Esa hiperneumatización como tal no existe. El paciente, teóricamente, esos senos ocupan menos espacio. Lo que pasa es que en relación al hueso disponible, sí hay un aumento relativo. A nivel del maxilar anterior, si nos vamos un poquito para atrás, aquí, si este esquema hubiera estado un poquito más, fuera un poco más fiable, aquí tendríamos ¿el qué? Las fosas nasales. Todo lo que vamos a hablar del seno maxilar también se puede aplicar en un momento a esta situación, a la elevación de las fosas nasales. ¿Cuál es el problema? Y por eso muchas veces en vuestras consultas no vais a ver nunca una elevación de fosa nasal. Bueno, técnicamente es muy sencilla, mucho más sencilla que una elevación de seno, por una cuestión. El orificio ya lo tenemos hecho. Una elevación de seno hay que hacer en la ventana, aquí la ventana ya está hecha. Pero aquí el problema es el siguiente. No podemos subir más de 2 o 3 milímetros de hueso hacia arriba. Porque al levantar esta mucosa hacia arriba, podemos obliterar la salida del cornete inferior. Y eso tiene un pequeño problema. Que a través de ese cornete, ¿qué va a drenar? El nasolacrimal. El nasolacrimal. Y si lo obliteramos, tenemos un problema. Con lo cual siempre hay que tener mucho cuidado cuando vamos a elevar el piso de la fosa nasal a que sea el mínimo necesario. Y siempre cuidando de que esté permeabilizado esa salida del cornete inferior. Por tanto, dentro de que es poco útil, esta elevación y que tiene estas limitaciones anatómicas, se hace bastante menos. Entonces se priorizan otras técnicas, injertos en bloque, aumentos horizontales y verticales de hueso, etcétera, ¿vale? Pero si os imagináis o si os preguntáis por esta zona, va a valer casi todo lo mismo que digamos de elevación del seno del maxilar. Bueno, aquí tenéis la cavidad del seno del maxilar una vez que hemos eliminado la tapa vestibular. Es fundamental el estudio de estas estructuras siempre con CBCT o con TC, con tomografía computarizada, porque nos va a dar una serie de ideas fundamentales. No solo la altura y la disponibilidad de hueso crestal, sino cómo es la forma de ese seno maxilar. Esta forma, aunque parezca mentira, aunque no pueda ser así muy evidente, va a estar muy relacionada con la cantidad de hueso que se regenera o que se genera tras una elevación de seno. Un seno de esta característica, que veáis que es tan profundo, es magnífico, porque vamos a tener hasta un 30-35% de hueso
dentro del material que vamos a regenerar. Ahí, si yo hago una regeneración de una elevación de seno y hago una trefina y hago una biopsia ósea, a los 6-8 meses voy a tener un 30-35% de hueso. Si yo me encuentro un seno mucho más plano, es decir, algo que en vez de ser de esta forma, tuviera una forma mucho más aplanada, en esas zonas, ahí vamos a tener un 10-15% de hueso solamente. No por nuestra técnica quirúrgica, no por el medio material, sino por las características anatómicas. Y pensé que eso es importante, pasar de un 10-15% de hueso que puede abrazar un implante a un 35% de hueso. Sí. Y lo sé desde aquí, de esta zona, de este momento. Otros aspectos que debéis de valorar, pues fundamentalmente el ancho de esta tabla. Uno cuando va haciendo una elevación de seno no sabe cuánto es la profundidad de ese hueso, no va tan a ciegas. Se puede identificar estructuras arteriales, ¿no? Vasculares, como es la arteria prolantral, que es esta que tenéis aquí, que recorre esta cara lateral o la cara vestibular del seno maxilar, y que cuando hace una elevación de seno y empieza a sangrar enormemente, no es que sea un sangrado alarmante, pero sí que dificulta mucho la parte quirúrgica, es porque posiblemente hemos dañado esta arteria. Esta arteria, aunque parezca mentira, se puede ver perfectamente, o casi siempre se puede ver perfectamente en un CBCT. Y si tú identificas que tu ventana se va a llevar por delante esta arteria, sencillamente tienes varias opciones. Una, intentas clamparla, cortas aquí y ya cortas el flujo sanguíneo, haces una elevación de seno con pizocirugía, intentas evitar que esto te fastidie. Si no, no sé si habéis estado en alguna elevación de seno, pero muchas veces estás operando y casi que metes el material de regeneración y la propia sangre te lo expulsa. O se rellena esta zona de sangre muy frecuentemente. Cuando ocurre eso es que posiblemente esta arteria esté dañada. Otros aspectos fundamentales dentro del seno maxilar, los septos intranasales. Se identifican muy bien dentro del CBCT, cada uno tiene un abordaje, pero lo importante es conocerlo. Aquí veis cómo existen tal cual en la naturaleza y cómo se pueden ver dentro de la anatomía normal, ¿no? Bien, eso con respecto a la parte ósea. En la vertiente vertebral, ¿qué aspectos anatómicos tenéis que tener en cuenta? Bueno, muy pocos, solamente uno, que es la desembocadura del esteno. Ojo con confundir esto con una estructura normal, porque no es la primera vez que alguien ha hecho una biopsia de este conducto, sobre todo cuando está un poquito inflamado por un problema de glándula salival o de flujo salival. Entonces, sencillamente es el conducto de drenaje de la glándula parótida que recorre superficial por encima del macetero y cuando termina el macetero da un giro de 90 grados, perfora el bucinador y llega al interior de la cavidad. O sea, digamos, la única estructura que tendríais que tener un poco en cuenta a ese nivel. Un poquito más arriba, más o menos aquí, hay otra estructura que también os viene bien conocer desde un punto de vista quirúrgico. Esta es la bola grasa de Bichat, todo lo que está aquí abajo, lo que da un poquito de volumen al pómulo, ¿vale? Esta tiene una característica importante. Primero, que es muy fácil de acceder. Como os decía, una incisión aquí arriba, un poquito buscando esta zona de aquí, y rápidamente vais a ver un tejido amarillento que con una pinza se puede ir herniando y sacando. La gran ventaja que tiene este tejido es que cuando lo colocas y lo suturas en la boca, acaba convirtiéndose en mucosa. Con lo cual, defectos, fenestraciones, etcétera, es un recurso bastante interesante. Y lo contrario, si lo dañáis de una manera, vamos a decir, no programada, no pasa absolutamente nada. Hay que empaquetarlo hacia adentro y colocarlo en su sitio. Y lo digo también a vosotros porque puede ser que sea el cirujano con el bisturí o con una maniobra no calculada, o también vosotros o vosotras con un despegador, ¿vale? Con un separador tipo Langenberg, si vais un poquito más arriba, si se os escapa, son cosas que no deben pasar, evidentemente, pero puede que herniéis esta bola grasa. Se certifica y se va a colocar, no pasa nada. Sabe dónde está y que puede ser un recurso útil. Más arriba, avanzando,
lo que nos vamos a encontrar con la fosa pterigomaxilar, que es algo importante, no en este caso, cuando estemos hablando de implantes, digamos, pterigoideos. Esto será un implante cigomático en la cual está en contacto con el seno maxilar y más atrás se colocaría un implante pterigoideo que iría aquí. Esta sería la zona, desde aquí hasta aquí. Esto es un hueso magnífico, igual que el hueso del malar, en el cual un implante tiene un anclaje magnífico. El único problema es que, ojito con meterse en esta zona, porque está el plexo venoso pterigoideo y la arteria maxilar interna. Y dañar las estructuras vasculares de esta zona no se pueden tratar sin hacer un abordaje de cuello, que evidentemente no se puede hacer en una clínica dental. Con lo cual hay que identificarlo. Pero bueno, esto un poco para meteros un poquito de miedo. Un poco voy a meter ahí. ¿Vale? Y a nivel del paladar, igual que a nivel anterior, teníamos el naso palatino. Vamos a tener aquí el agujero palatino posterior, este sea anterior, por el cual nace o emerge la arteria palatina descendente. ¿Ok? Fijaos, esto sea un esquema, esto sea una imagen de un cadáver. ¿Veis la zona? Tened en cuenta lo siguiente, está muy hacia la cresta alveolar, no está en el centro. Seguro que habéis visto algunos esquemas en los cuales este tronco nervioso o básculo nervioso aparece aquí. Y cuando anestesiáis, muy posiblemente anestesiáis a nivel del 6, en un punto medio entre el rafe medio y la cara palatina. ¿Vale? Realmente ahí es correcta la anestesia porque de ahí va a difundir. Pero cuando vayáis, si queréis conocer la anatomía, este punto no está aquí, está aquí. Ojo con los injertos de conectivo en el paladar, que son muy dados a coger grandes injertos de un lado a otro. Estamos en esta zona y aquí nunca debemos de pasar de mitad del 6. Sin meteros miedo, esto sería una recreación virtual de lo que sea la arteria palatina descendente y un implante colocado en esa zona del 6 o del 7. Fijaos la distancia que hay. Es verdad que esto es intraóseo y esto está en el espesor de la mucosa palatina, pero para nada hay tanta distancia. Uno puede pensar que la arteria está aquí. No, está aquí. Está muy, muy, muy cerquita. Aquí veis la imagen real del TAC. Está casi pegado al hueso. No se trata de que cambiéis vuestras técnicas, tanto de operar como de ayudar, pero sí de que sepáis exactamente dónde está la estructura anatómica.